Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las emociones. Dios nos creó con estas emociones. Las emociones son reacciones, son impulsos ante circunstancias, experiencias, personas. Y esos impulsos, esas reacciones en nuestro ser nos llevan a algún tipo de conducta. Dios puso estas emociones en nosotros con propósitos y cada emoción tiene su propósito en nuestra vida. Reflejan la imagen de Dios en nosotros porque vemos lo que dice la palabra del Señor, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y en la Biblia podemos ver que nuestro Dios también tiene, si se puede llamar emociones, aunque en Él es parte de su carácter perfecto, porque Dios ama, se compadece, Dios se goza. Vemos que el Señor Jesucristo también como Dios, Él en su humanidad, Él lloró, Él se entristeció, Él tuvo gozo también. Y nosotros cuando vivimos nuestras emociones aquí en esta tierra tenemos que aprender que la Biblia nos habla de que traigamos las emociones al control de Dios, porque tienen propósito y tienen cosas bonitas en nuestra vida, pero cuando no las traemos al control del Espíritu de Dios, podemos descontrolarnos, podemos expresarlas de una manera inadecuada y dañarnos a nosotros mismos y dañar a otros. Entonces, tenemos que, número uno, ser consciente de nuestras emociones, poder meditar qué estamos sintiendo, por qué estamos teniendo esta conducta, esta reacción, poder analizar y pedir a Dios que nos ayude a analizar y reconocer las emociones y aprender a expresarlas de una manera adecuada. Esto se logra sometiéndonos a la voluntad de Dios, sometiéndonos al control del Espíritu Santo. Dice el Nuevo Testamento que nosotros nos sometamos al Espíritu de Dios, que andemos en el Espíritu, que no satisfagamos para los deseos de la carne, sino que vivamos sometidos al Espíritu Santo y que dejemos que el Espíritu de Dios manifieste ese fruto en nosotros de un carácter controlado. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, llegar a la madurez y aprender a reaccionar como Dios quiere que reaccionemos y estas emociones tenerlas en control. En la Biblia se habla del corazón. Muchas veces y en toda la Biblia cuando se menciona el corazón, ahí están asentadas las emociones, pero no nada más las emociones. En la Biblia el corazón significa el centro también de los pensamientos, el centro de la voluntad, del actuar. Entonces el corazón encierra todo. Pero cuando se nos habla de que nuestro corazón esté bien con Dios, que amemos a Dios con todo el corazón, que sometamos nuestro corazón a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, es porque Dios quiere que estén nuestras emociones sometidas a Él. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, y el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en esa ocasión: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Si nosotros recordamos, el Señor Jesucristo ya estaba a unas horas de ser sacrificado y eran las últimas palabras y discursos que Él decía con sus discípulos. Ya había en ese entonces, se había anunciado unos momentos antes la traición de Judas. También se les habló del mandamiento de amarse unos a otros y también ya se le había dicho a Pedro que iba a negar al Señor Jesucristo. Era un ambiente de incertidumbre, un ambiente de temor, porque el Señor ya les había dicho que iba a ser sacrificado, que ya no iba a estar con ellos. Más adelante les promete que iba a enviar a otro consolador, al Espíritu Santo. Pero eso traía en ellos turbación, traía una serie de emociones en su corazón. Y entonces el Señor Jesucristo les dije estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Las palabras que el Señor también nos dice a nosotros en momentos de dolor, de incertidumbre, de crisis. También nos dice el Señor que no se turbe el corazón, que no se turbe nuestro corazón. ¿Por qué dice ahí? Creéis en Dios, creed también en mí. Y aquí creer en Dios, la fe, que veíamos que la fe es poder saber quién es Dios, poder entregar mi vida a Él, poder caminar de acuerdo a esa decisión de que yo he decidido seguirle, yo he decidido estar con Él. Entonces esa es la fe. Y la fe es la base para que nuestro corazón esté tranquilo, para que nuestras emociones estén asentadas. Creemos en Dios, creemos en un Dios bueno, maravilloso, sabio, poderoso, que tiene compasión, que muchas veces decide en la compasión en lugar de el enojo, del castigo, aunque Él sí lo hace, pero decide perdonar y dar otra oportunidad. Tiene el futuro en sus manos. Conocemos a ese Dios, entonces tenemos fe en Él, nos entregamos a Él y la fe entonces es la base para que tengamos el fruto del Espíritu, la paz en nuestro corazón. Y el Señor nos dice en esta hora que no se turbe nuestro corazón.
Creemos en Dios, creemos en el Señor Jesucristo, esa fe firme que crezca y que se establezca para que estemos en paz y nuestras emociones tengan control. Que Dios les bendiga.